que realmente donde Dios nos mande tenemos que servirle a Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Dios nos envió a servir, no a ser servidos. Amén. Y debemos estar contentos, gozosos, porque estamos alabando un día más a Dios. Amén. Amén. Sabemos de que el tiempo se acorta cada día más. Amén. Y la venida del Señor está muy cerca, aunque usted no lo crea. Pero está a las puertas. Y solamente, amados hermanos, tenemos que creer que Dios viene pronto. Y debemos estar preparados para esa venida. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que estar atento a la palabra de Dios. Escudriñar la palabra y realmente atesorar en nuestro corazón para poder llevar a otra a las plantas de Cristo. No a las plantas del pastor, ni de la pastora, ni del hermano. A las plantas de Cristo. Porque Cristo se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y gozosa de poder estar en este lugar, el poder también estar en la iglesia de nuestro pastor Gabriel, de nuestra pastora, ¿no es cierto? Allí también nos gozamos y doy gracias a Dios. Porque Dios por misericordia nos usa. Porque sin Él no somos nada. Y agradecida de Dios porque puedo alabarle un día más. Porque puedo estar con vida un día más y como que fuera el último día que voy a alabarle. Porque no sé si al salir de aquí Dios me pueda llevar, no lo sé. Porque nadie tiene la vida comprada, amados hermanos. Solamente tenemos que disponerlo en las manos de Dios y Él hará. Amén. Y que Dios en esta noche pueda seguir con esta, ¿no es cierto?, con este espíritu de gozo. Porque debemos alabar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y debemos gozarnos porque estamos de fiesta con Cristo Jesús. Y que Dios en esta tarde pueda hablar a través de la palabra. No a través del hombre, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Porque realmente Dios habla a través de su Espíritu. A través de la palabra. Porque a través de la palabra Él nos guía, Él nos enseña. Dice la palabra de Dios: lumbrera en mis pies tu palabra. Y tiene que alumbrar la palabra en nuestras vidas. Nosotros debemos dar luz a aquellos que están afuera. Debemos ser lumbrera para aquellos que están en la oscuridad. Pero muchas veces nos quedamos callados. Muchas veces vemos realmente que hay necesidad y nuestros labios ni siquiera se hablan para decirle a alguien: Dios te ama. Y Dios nos dice que debemos ser aquí y en todo lugar hablar de las grandezas de Dios. Porque yo alabo y sirvo a un Dios grande, no a un Dios pequeño. Y si Dios me da la vida y la salud es para alabarle a Él. Así que si no me gritan en el micrófono no voy a callar nunca. Para la gloria de Dios, amados hermanos. Porque a eso nos llamó Dios. Dios dice que nos llamó para hacer luz. Y nos llamó de la tristeza para el lloro convertirnos en gozo. Antes a lo mejor nos llevábamos llorando, tristes y andábamos amargados. Pero hoy día alabamos a un Dios maravilloso, a un Dios que todo lo puede. Si en esta noche llegamos tristes, llegamos cansados, llegamos enfermos, Dios tiene el poder para sanarlos. Porque Dios es el que tiene el poder. En nosotros no hay poder, pero en Cristo sí. Porque al Dios que yo sirvo hasta aquí nunca me ha fallado. No sé si a usted, pero el Dios que yo alabo sigue vigente hasta el momento. Y para Dios que vive y honra sea la gloria ahora y para siempre. Bendito sea Jehová. Dios bendiga estas palabras de agradecimiento. También le voy a dar una oportunidad a mi padre. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Señor Jesús lo bendiga. Aló. Buenas tardes, hermano. Los saludo en la voz del Señor y con toda la gloria. Amén. Antes de nada, soy de menos palabras que el Señor. Quiero saludarlo y dar las gracias a Dios por estar en la iglesia, por estar en la iglesia del pastor Gabriel, ahora en la iglesia del pastor González, si no me equivoco. Entonces, darle gracias a todos y por estar en la iglesia del Señor. Y además de ver tantos hermanos que tengo ahora y que he juntado con todos los hermanos que he visto en mi vida, y espero que algún día nos juntemos también más allá. Eso es todo. Amén. Gloria a Dios.
Dios bendiga también estas palabras de agradecimiento. Amén. También le quiero dar una oportunidad a mi hermano Francisco, que también nos acompaña en esta hora de la tarde. Así, Padre Santo. Muy buenas noches, les saludo en el amor del Señor y me siento tan contento de ver que cada día el pueblo de Dios va creciendo. Amén. Y los felicito y apoyen a nuestro pastor para que la obra siga creciendo. Amén. Y sigamos alabando al Señor porque Amén. hay un pueblo afuera que no conoce al Señor. Así, Padre. Amén. Así que yo creo que tenemos una gran tarea de poder hablar sobre este Cristo maravilloso. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios también bendiga estas palabras de agradecimiento. Amén. También nos visita y nos acompaña nuestro hermano Anthony, que también tiene unas palabras de agradecimiento. Amén. Saludarles en el nombre del Señor. Amén. Agradeciéndoles por estar aquí una vez más en la casa de Dios. Mi nombre es Antonio Valenzuela. Amén. Soy el de detrás de cámaras. Sí, Señor. Gracias a Dios, con el talento que Dios me ha dado, gracias a Él, me puedo especializar en esas cosas, pero de todo eso es mejor en su palabra. Amén. Gracias a Dios, conocí su palabra, Sí, Señor. veo que hay mucha gente que conoce aún más todavía. Amén. Y me alegra eso, porque aún hay gente que sufre, Sí, Señor. ¿no? Y aún así teniendo dinero, pero le hace Amén. falta a Dios. Saludos y muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Así que esas serían las palabras de agradecimiento de cada uno de los que me acompañan. Amén. En primer lugar, no está el pastor González, así que el pastor González, me dio un poco de tiempo, pero el tiempo se me está diluyendo. Sí, Señor. Y el pastor Leiva ya me conoce que no soy tan bueno para la labia en respecto a la oportunidad, pero sí se me va un poco el tiempo en la palabra. Así Amén. que eso es el don que Dios me ha dado. Amén. En primer lugar, antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios, Amén. porque Él es el que se merece la honra, Amén. la gloria, el imperio, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Y para usted y mi vida, que sean sus muchas, muchas misericordias. Amén. También quiero darle las gracias públicamente a nuestro pastor Leiva, ¿cierto? Que Amén. me invitó, ¿cierto? A pasar un rato con su familia, con su Amén. esposa, con sus hijas. Amén. Así Gloria a que, Dios. pastor, muchas gracias. Amén. Yo sé que, como les dije en su iglesia, no somos adinerados, pero Amén. Dios sí se los va a pagar, ¿cierto? Al ciento por uno, lo que usted necesita. Amén. También quiero darle gracias también al dueño de casa, al pastor González, ¿cierto? Amén. Que nos da la oportunidad Amén. de poder, ¿cierto?, expresar nuestra gratitud Amén. hacia el Eterno. Amén. Dar gracias, ¿cierto?, también a cada uno de ustedes. Amén. Y estas son mis palabras de agradecimiento. Así que antes de ir a la palabra de Dios, es importante Padre Santo. orar, ¿cierto? Amén. Porque nada vale una palabra de hombre. La palabra de hombre va y viene. Amén. Sí, Señor. La palabra de Dios es la que vale. Así que Amén. les voy a pedir que doblemos las rodillas y vayamos a la presencia del Eterno. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estudiar de tus sagradas escrituras. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por habernos permitido llegar hasta tu casa de oración sin ninguna novedad. Padre, antes de abrir tus sagradas escrituras, te pedimos, te rogamos y te suplicamos que en el nombre de Jesús sujetes todo espíritu contrario a tu divina voluntad, todo espíritu que se esconde en algún lugar y que no quiere que la gloria suya sea manifestándose en nuestras vidas. Padre, la damos y la echamos fuera de este lugar, porque como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Padre, en esta hora te pedimos y te rogamos que a través de tu palabra tu pueblo pueda ser bendecido, así como tú estuviste en la iglesia de nuestro pastor Leiva, así también manifiéstate en nuestras vidas. Como dice tu palabra, donde vienen 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarías en medio de ellos. Ahora vemos más de tu promesa. Y como dice las Escrituras, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Creemos, Dios mío, que tú estás en medio de tu pueblo,
Padre, como dice el profeta Isaías, que cuando tú envías tu palabra, nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre hace tu divina voluntad. Padre, que tu pueblo en esta hora de la tarde, casi noche, no pueda ver al hombre, sino que escóndeme en esa roca que es más grande que yo. Que tu pueblo pueda ver, eterno Dios, al eterno, al invisible, al todopoderoso, aquel que va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que nadie se vaya en esta noche con el pensamiento que ha perdido el tiempo, sino muy por el contrario, que cada uno, Dios mío, tenga una bendición especial, desde el más joven hasta el más anciano, que tu palabra pueda ser una vida y vida en abundancia. Padre, en esta hora, levántanos de esta oración, no como nos hemos arrodillado, sino revestidos de tu gracia, con una nueva mentalidad, conectados con el cielo, no porque seamos los mejores, sino te lo pedimos humildemente y por los méritos suficientes de nuestro amado y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y las glorias son de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien. Amén. Entonces, a mí siempre, antes de ir de lleno a la palabra de Dios, me gusta cimentar el terreno donde vamos a hablar. Amén. Y cuando digo vamos a hablar, no me refiero a palabra humana, porque yo no conozco su vida, Amén. ni usted conoce la mía. Amén. Cuando yo menciono vamos a hablar, significa que vamos a estar atentos Amén. a lo que Dios Amén. va a hablar Amén. a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Porque yo no creo que usted vino a perder el tiempo. No, Señor. Yo no creo que usted vino solamente porque no tuvo nada que hacer en su hogar, No, Señor. sino que usted vino a buscar la palabra del Eterno. Para eso quiero llevarlos a recordar una historia, más que una historia, un evento que pasó en el pasado, valga la redundancia, y que está registrado en la Biblia. Obvio, a mí me gusta hablar de la Biblia. Amén. Pastor Leiva puede hablar de eso. Señor. Y en la Biblia trata de un evento, un momento, mejor dicho, Amén. donde el apóstol Pablo Padre amado. estuvo visitando una sinagoga Amén. y se topó con un grupo de cristianos. Amén. Y la Biblia registró ese momento. Usted sabe, ¿cierto?, que el apóstol Pablo fue el que fundó más iglesias. Amén. Y los voy a llevar a otra cosa. Y él sabe. A mí que me gusta, no me gusta llevarme toda la bendición, no soy así, no soy tan vanaglorioso. A mí me gusta que la iglesia participe. Amén. Porque lo que Martín Lutero hizo en el 31 de octubre de 1517 fue clavar las 95 tesis, ¿cierto? Y donde nos diferencia con nuestros hermanos católicos. No tengo nada contra ellos. Pero la diferencia está en que nosotros, ¿cierto?, ¿qué es lo que utilizamos cada momento que nosotros venimos a la iglesia? Amén. La Biblia, ¿cierto? Así que, por favor, puede alzar su Biblia y quiero verlos. ¿Quién ha traído su espada? Quiero verlos. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, excelente, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer trabajar. Y como el pastor González me dio cierto tiempo, y si usted quiere irse temprano, usted me tiene que ayudar. Amén. Y si usted no me ayuda, vamos a estar toda la noche. Mentira, mentira. No, pero sí vamos a hacerlo más lúdico, ¿ya? Amén. Así que eso es la petición que les voy a pedir. Señor amado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien, gracias. Entonces, para recordar este evento y para cimentar dónde vamos a caminar en esta noche, los voy a llevar a la carta o el evento del libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, por favor, que alguien busque en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y que alguien, cierto, valiente, lo lea en voz alta, fuerte, para que todos escuchen. Obviamente, como lo hacemos, cierto, en nuestras casas cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Oye, por favor. No, cierto, alzamos la voz. Hechos 17, 11. Así también los voy a pedir que con voz, cierto, potente, pueda leer el pasaje bíblico. Hechos 17,
11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Muchas gracias. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchas gracias. ¿Qué dijo? Que lo que leyó, ¿cierto?, nuestra hermana, que el apóstol Lucas, ¿cierto?, registró en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué evento sucedió? Acuérdense, necesito su interacción para que podamos avanzar rápido. Hubo, ¿cierto?, un grupo de cristianos donde Pablo, ¿cierto?, visitó. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué dijo Pablo? A Pablo los alabó. ¿Qué dijo? Que eran más, ¿qué cosa? Más nobles. Esa palabra en griego es eugenio, y eugenio es una palabra compuesta. Eu es bueno, correcto, y genios es nacimiento. Por lo tanto, este grupo de personas llamados los bereanos, ¿cuál era su particularidad, su característica? Que cada vez que Pablo o cualquier predicador que les hablaba, ¿qué es lo que hacían ellos? Lo que hacen los católicos, ¿cierto? Lo que el sacerdote dice, lo dicen así. ¿Eso hacen? No. ¿Qué hace el cristiano o la cristiana? Toda cosa que el predicador, sea pastor o pastora, sea muy ungido, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver, examinar si lo que se está hablando está en las Escrituras, y podemos confirmar con un amén. Pero si no es así, lo siento mucho, pero a mí la Biblia me enseña eso. La Biblia me enseña que yo no debo decir inmediatamente un amén si no está en la Biblia, porque la Biblia a mí me enseña cómo debo vestir, cómo debo alimentarme, cómo debo ser en la vida, porque yo puedo ser muy cristiana dentro de la iglesia, puedo ser el mayor demonio allá afuera, y yo no puedo engañar a usted. Usted me puede meter el dedo en la boca, me puede meter el pie en la boca, pero a Dios no. A Dios no se puede jugar. Entonces con este cimiento quiero moverme en esta noche, porque los cristianos, las cristianas tienen que moverse a través de las Escrituras, a través de un escrito está. Porque si mal lo recordamos, y como el Espíritu Santo nos puede recordar, ¿qué es lo que hizo nuestro Salvador Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Cómo fue la reacción de Jesús a cada tentación que fue en el desierto? No, yo soy hijo de Dios, no me molestes. No, yo llevo 20 años, yo nací en el Evangelio, así que yo tengo más facultad de ponerte el pie encima de ti. ¿Eso dijo? ¿Qué fue lo que respondió nuestro Salvador? Escrito está. Vamos bien, ¿cierto? Muy bien, escrito está. ¿Y por qué le dijo eso Jesús al adversario de las almas? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede recordar? Muy bien, porque una de las tentaciones, específicamente la segunda, ¿qué es lo que lo utilizó el adversario de las almas a nuestro Salvador? Citar la Biblia. Específicamente el Salmo 91. ¿Quiere decir que el adversario de las almas se sabe la Biblia? Sí. ¿Puede predicar? Sí. Sí. Por eso que el pueblo de Dios en este tiempo tiene que estar atento a sus sentidos. Porque a mí me dicen, no sé si su Biblia dice, pero yo utilizo la Reina Valera del 60. Y la Biblia mía me dice que Pedro me dice la carta que tengamos cuidado porque nuestro enemigo, el adversario de las almas, anda. Muy bien. ¿Y qué más? No tan solo dice que anda como león rugiente. Anda alrededor. ¿Para qué? Para felicitarlo. Dice, bueno, no, si sigue así. ¿Así le dice? No, ¿qué le dice? Está observando
¿Cómo tentarlo, tentarla? ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? Para dejarlo aquí. Entonces tengamos cuidado, iglesia, porque todo tiene que estar con un escrito. Y está. Y nunca más, yo creo, con este número que voy a mencionar. ¿Usted sabe cuál es el número de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? Ya. Aparte de pastor, también soy profe. Y usted dijo 666. Si todos dijeron 666, ¿ya? No me miren con esa cara, si no, no voy a decir nada satánico, así que tranquilo. Solamente quiero llamarle su atención. Vamos a ir al Evangelio de según San Juan, ¿ya? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. ¿Qué número forma? 666, nunca más se le va a olvidar, ¿ya? 666, Juan 666, nunca más se le va a olvidar este versículo. Juan 666, ¿quién lo puede leer, por favor? Acuérdense que no, es muy aburrido leer la Biblia yo solo y se formaría un monólogo y usted no está para estar escuchándome todo el rato. 666, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién lo puede leer, por favor? 666, San Juan 666. ¿Algún valiente, alguna valiente, por favor? Amén. Muchas gracias. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿Quién volvió atrás? Ah, sí, ya sé. Los drogadictos volvieron atrás. Ah, ya sé. Los endemoniados volvieron atrás. ¿Quiénes volvieron atrás? ¿Qué dice la Biblia? Usted le cree a la Biblia, ¿cierto? Amén. ¿Le cree a la Biblia o no? Amén. ¿Quién dijo? ¿Quiénes volvieron atrás? Por ahí escuché. Los discípulos. ¿Cuál es la característica de un discípulo? ¿Cuál es? No hace la voluntad de Dios. Odia a Dios. ¿Cuál es la característica de un discípulo? Que trata, ¿cierto? ¿De qué? De agradar a su Señor y Salvador. ¿Sí o no? Porque usted y yo somos discípulos de Dios. ¿Sí o no? ¿Somos discípulos? Muy bien. Entonces Juan, y obviamente Jesús, en su infinito amor y en su infinita misericordia y en su divinidad, ¿qué es lo que pasó? Que muchas veces los cristianos, los discípulos, cuando se le habla algo muy fuerte por la palabra y no tan cierto cimentado y no son verdaderos cristianos, ¿qué es lo que hace según Juan? Ojo, según Juan, no yo. Según Juan, ¿qué le hace? Vuelve atrás. ¿Y sabía usted que esa palabra griega en el original no significa volver atrás? Lo que registró Juan, ¿sabe lo que significa ese volver atrás? Volvieron a sus antiguas andanzas o actividades. Qué tremendo. Qué tremendo. Discípulos, aquellos que caminaron con Dios, pero cuando Dios les habla la verdad, ¿qué hacen muchas veces? No me gusta. ¿Qué pasa? Vuelven atrás. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que no todos actúan así. ¿Quién puede leer el versículo 68 del mismo capítulo? San Juan 6:68. ¿Qué dice la palabra de Dios? No todos reaccionan así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no todos reaccionan así. Hay pueblos sinceros. En los católicos, en los testigos de Jehová, en los mormones. Y buscan la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la persona sincera, el hijo sincero, la hija sincera? No se enoja por la palabra. ¿Qué es lo que hace? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Es más, dice las Escrituras que Jesús lo hizo como una parábola. Cuando una persona viene al Evangelio, Jesús dijo que ¿cuántos demonios tenía? Un demonio. Luego cuando esa persona sale del Evangelio, ¿cierto? Sale los demonios, perdón, cuando se mantiene el Evangelio, sale ese demonio y vaga por el desierto, va por los lugares y vuelve.
¿Y cómo encuentra la casa? Ordenada, ¿cierto? Ordenada. Y él no se contenta con eso, el demonio. ¿Y qué hace? Va a buscar, ¿cuántos más? 7. ¿Y qué más dice? Peores que él. ¿Y qué más? Para que ese postrer estado de esa persona sea peor. Así que yo les doy la elección. O tiene la elección en estos momentos de enojarse con la palabra, de obviamente de decir, a mí no me gusta, pero acuérdese, todos nosotros, antes de conocer a Dios, ¿dije todos? Sí, todos, hombres y mujeres, pequeños y grandes, todos traemos pecados. Y todos, antes de conocer a Dios, teníamos un demonio dentro. Pero cuando nos alejamos de Dios, el peor estado de esa persona es peor. Por eso, mi consejo, mi humilde consejo es: obedezcamos la palabra de Dios. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿qué diremos, Señor? Si tú tienes las palabras de qué? De vida eterna. Y obviamente, usted sabe que esto es solamente una introducción, no se preocupe. Ya voy a ir al meollo, al centro. Usted sabe que solamente con creer en Dios, yo me voy al cielo. ¿Cierto? Yo digo, yo creo en Dios, y me salen las alas, y sale una viola, y pum, me voy para el cielo. ¿Eso sucede? ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Simplemente yo creo en Dios y soy salvo? Miren lo que dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dicen las Escrituras. Acuérdense que solamente estamos inventando para entrar a la historia que vamos a relatar hoy. No se preocupen, no es larga, así que despreocúpese. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Santiago 2, 19. No tenga vergüenza. Yo creo que todos ustedes se conocen, así que no creo que se tengan vergüenza. Santiago 2, 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor. En el nombre de Jesús. Tú crees que Dios es uno. ¿Quién haces? También los demonios creen y temblan. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién también cree en Dios? Ay, no escuché. ¿Quién más cree en Dios? Los demonios creen ¿en qué? Entonces no basta. Y más encima, tiembla. Es decir, incluso los demonios muchas veces son más respetuosos que los mismos hijos de Dios. Porque acabamos de leer que San Juan 6:66, que dijo, muchos de los inconversos, muchos de los discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Y qué dice cuando los demonios escuchan la voz de Dios? Creen y tiemblan. Por eso tengamos cuidado, iglesia. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos viendo tiempos peligrosos? Yo no sé si usted ama y adora que Dios regrese por segunda vez. Pero yo quiero que Dios vuelva por segunda vez. Yo anhelo de todo corazón que Dios vuelva por segunda vez a esta tierra. Porque de verdad no me gusta la idea que plantea el adversario de las almas. Porque el plan de Dios fue que nunca nos separásemos de nuestros seres amados. Pero lamentablemente con la desobediencia de nuestro primer padre Adán, ¿qué es lo que se introdujo en el plan? La muerte. Y no tan solo la muerte. Hoy en día hay enfermedades que muchas veces quitan de nuestro lado seres amados. Pero la Biblia a mí me dice que cuando Dios vuelva en gloria y en majestad, Él nos devolverá a cada uno de nuestros seres amados. Y no tan solo eso, nos devolverá lo que nosotros perdimos, que es la vida eterna. Porque acuérdense que había muchos árboles en el Edén, ¿sí o no? Había muchos. Pero solamente ¿de cuántos árboles no podían comer nuestros primeros padres? Uno solo. Y se me olvidó. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Siempre se me dan lagunas mentales, así que tiene que acostumbrarse. ¿Cuál era?
árbol de la ciencia del bien. De la ciencia del bien y del mal. Ahora entonces, por descarte, ¿significa que nuestros primeros padres podían comer del árbol de la vida eterna? Sí, sí podían comer. Solamente no podían comer de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, ¿era el plan de Dios inicial que nosotros muriésemos? No. El plan de Dios es que todo ser humano sea feliz. Sea feliz. Lo que pasa es que el adversario de las almas ha torcido el plan de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos avalamos ese plan. Y cuando digo avalamos es por nuestras propias acciones personales. Porque muchas veces nosotros somos unas personas aquí, pero allá somos diferentes. Y a mí me dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una nube de testigos. ¿Sí o no? Con esta introducción voy a invitarlos. No les voy a dar todavía la cita porque quiero que primero piensen, imagínense esta escena. Hay una escena, esta es una historia en el Antiguo Testamento. Y hay un rey donde él tiene que tomar una decisión. Él tenía que cobrar impuestos, pero el pueblo, ¿cierto? El pueblo de Israel se está hastiando. Por lo tanto, ¿cierto? Este rey, no le voy a dar el nombre porque si no van a saber el tiro. Ya sabemos la historia, así que no, todavía no. Entonces este rey, ¿cierto? En vez de aconsejarse con sus consejeros, valga la redundancia, se aconsejó con sus mejores amigos y le dijeron, no, aumenta los impuestos. Entonces con esta mala decisión, el pueblo de Israel se dividió en dos, quedando 10 tribus en el norte, llamada Israel, y quedando solamente 2 tribus hacia el sur, llamada Judá, ¿cierto? Con capital Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Sí? ¿Alguien está perdido? ¿No? Muy bien. Entonces, con esta historia, y obviamente los que querían adorar solamente podían adorar en un solo lugar, que era Jerusalén, porque el otro no era lo que había Dios mandado. Pero usted sabe que siempre el ser humano, cuando no le gusta alguna cosa, quiere y no me gusta, así que le voy a cambiar. Entonces aparece un profeta. La Biblia no dice el nombre, así que yo lo voy a decir como la Biblia lo dice, profeta, ¿ya? Porque a mí tampoco me gusta aumentar ni quitar la Biblia, porque si no me dice también que me puede quitar el libro de la vida y las plagas caerán en mi vida, así que mejor aconsejar es obedecer la Biblia. Entonces, en esta historia comienza, y como el tiempo ya se nos está volando, la historia comienza con esta situación. Dios envía este profeta a este rey, Jeroboam. Ya se lo dije, Jeroboam. Entonces este rey, ¿cierto?, le dio una tarea a Dios a este profeta. No se lo voy a decir hasta el final, o hasta la mitad. Pero quiero, antes de decir la cita bíblica, quiero que hagan un compromiso con Dios. ¿Ya? Acuérdense que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos trato? Muy bien. Vamos a leer cierto porcentaje de la Biblia o de la cita que les voy a decir, porque su tarea va a ser después en la casa leer toda la historia, porque si leemos toda la historia, el pastor González después me va a decir algo, cosas y no, mejor no, ¿ya? Así que vamos a leer ciertos trozos de esta historia para que sea más interesante, para que usted, ¿cierto?, no me odie, ni meter tomates al final de la congregación y sigamos siendo amigos, ¿ya? No, mentira, es una broma. Entonces, vamos a ir entonces al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, recuerde que necesito que por favor, cuando yo les diga el versículo, solamente lean el versículo y suban la vista. Lo voy a estar observando, ¿ya? Porque si leen en la historia, van a adelantarse al final. Y les voy a hacer una pregunta, claro está. Entonces, ¿dónde lo cité? Se me olvidó. Antiguo Testamento.
Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿ya? Capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Si alguien, por favor, puede leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? 1 y 2. Para poder entender el contexto, ¿cierto? Yo les dije la introducción, pero no les di la inicio de la historia, así que ¿quién puede leer Primera de Reyes 13, 1 y 2? ¿Quién puede leer? Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar, al quemar incienso, aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, sobre ti queman huesos de hombre. Muy bien, levante la vista, no siga leyendo ya, no siga leyendo, acuérdese, los mentirosos no entran al reino del cielo, ¿ya? Muy bien, entonces, comprensión lectora. ¿Qué vimos aquí? En estos dos versículos. ¿Dónde tenía que adorar todo el pueblo? En Jerusalén. ¿Y dónde estaba la historia? ¿Dónde se ubica? En Betel. Por lo tanto, no era el lugar donde Dios lo había escogido, sino que este rey, ¿cierto? Dijo: no, pues a mí no me gusta que vayan a Judá, ¿cierto? A Jerusalén, yo quiero que vengan a mi reino. Por lo tanto, ¿cierto? Él colocó un altar en Betel. Entonces el profeta sin nombre hace una profecía, ¿cierto? Donde iba a nacer el linaje de él, iba a nacer, ¿cierto? Este rey que también iba a hacer una reforma. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. ¿Quién puede leer, por favor, el versículo 4? Nos vamos a saltar versículos, acuérdense. Versículo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Por favor. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Muchas gracias. Levante la vista, por favor, no siga leyendo. Ya, entonces, tenemos aquí, ¿cierto? Gracias. Tenemos aquí, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Se alegró. Iba a abrazar al profeta. Dijo: amigo, mi amigo en esta hora. ¿Eso fue? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué relata la historia? Que cuando el profeta terminó de contar, ¿cierto? Esa profecía, ¿qué hizo el rey? Extendió su mano. ¿Y qué pasó? Se le secó. Muy bien. Una de las enseñanzas, ¿cierto? Que estamos protegidos por la mano de Dios. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo. El versículo 5 y 6. 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5 y 6. Amén. Por favor. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante que la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Muchas gracias. Entonces también nos enseña, levante la vista, por favor, no siga leyendo, ya no haga trampa. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Que el varón de Dios le dice el nombre. ¿Dice el nombre del profeta? No. ¿Ya? Entonces el profeta, ¿cierto? De Judá oró a Dios y Dios no lo escuchó. Sí lo escuchó. ¿Y qué pasó? Cuénteme la historia usted también. Pues sí. Restauró, ¿cierto? Su mano. Muy bien. Hasta aquí vamos bien.
Y aquí viene lo interesante, aquí empezamos a ver el clímax. Veamos lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. 7 y 8, ¿quién lo puede leer, por favor? 7 y 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Ya, levanta la vista antes que me arruinen la sorpresa. Entonces, hasta aquí, escuche bien, hasta aquí, levante la mano. El que no levanta la mano lo voy a señalar, ¿ya? No, mentira, broma. Levante la mano. ¿Quién cree que este varón, que no tiene nombre, es sincero, es una buena persona, es un hijo de Dios, que hasta el momento, hasta este instante de la historia, ha hecho la voluntad de Dios? Levante la mano. ¿Quién piensa que es así? Levante la mano. Veo entonces que la mayoría dice que no es una buena persona, que es un endemoniado y que Dios lo va a castigar en el infierno. ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Entonces estamos aquí, ¿cierto? De que este varón es un varón perfecto, ¿cierto? Que cumple la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la oferta del rey? Ven conmigo. ¿Y qué cosa? Ya, ven y hace como una fiesta. Te voy a dar de todo. Si yo soy rey, o sea, si tú me pides pan, te voy a darte un pastel, te voy a hacerte una fiesta, te voy a hacerte de todo lo que tú me pidas vas a tenerlo. ¿A cuánto no le demostraría así, chuta? Yo podría decir, si hubiera estado ahí, yo hubiera aceptado. Si hubiera sido cierto Balaam, con un par de comidas, además que también me cambio de banda y digo, amén, Señor. No, pero hay algo que el varón de Dios tenía oculto. Amén. Observemos y leamos atentamente el versículo 9. Y con esto quiero que quede en la mente, porque esto es vital. Amén. ¿Quién puede leer el versículo 9? Amén. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ya, levante la vista. Recuerda, entonces, me dio una laguna mental y me tienen que ayudar. ¿Cuál era el mandato de Dios? Ya, no comer, ni beber, ¿y qué más? Ya, entonces, ¿cuántas órdenes tenía el profeta? 3. Repitamos. No comer, no beber. Ya. ¿Y qué le dijo qué le dijo el rey? Le dijo, el versículo 7, ven a mi casa, o ven, ¿cierto?, a mi reino, porque te daré, ¿qué cosa? La mitad, ¿cierto?, de tu casa. Y perdón. El versículo 7, ven y te daré, ¿cierto?, un presente. ¿Estaba incluido en las provisiones de Dios recibir presente? No. Entonces, ¿podía el profeta ir? Sí. Pero si Dios le dijo que no, era no, ¿cierto? No. Por lo tanto, aunque a mí, ¿cierto?, me hubiera parecido, vuelvo a decirte, si hubiera estado Balaam, hubiera dicho, bueno, no dijo regalo, así que me quedo con el regalo y me devuelvo por otro lugar. Pero no. El profeta, ¿qué hizo? No comió, ni bebió, ¿y qué más hizo? Y se regresó por otro camino. Hasta aquí, vuelvo a repetir. ¿Es un varón bueno? ¿Es un varón hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿es cierto? Es un varón bueno, hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Hasta aquí, Dios le tiene que bendecir. Veamos entonces el versículo 14, porque recuerde que usted tiene que terminar la historia en su casa. ¿Quién puede leer el versículo 14 y el 15? 14 y 15. Dice la palabra: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy.
Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aparece un segundo participante en esta historia. Yo no le hice leer el versículo 11 porque ahí dice que es un varón, es un profeta viejo. El versículo 11 dice que es un profeta viejo. No nombra, no le nombra, no tiene un nombre tampoco, pero simplemente es un profeta. Ya, y el versículo que acabamos de leer, o mejor dicho, que nuestro hermano, ¿cierto?, acaba de leer, ¿qué dijo? ¿Qué proposición tuvo? La misma proposición, ¿cierto?, del rey. ¿Qué dijo? Ven y come, ¿cierto? Muy bien, el versículo 16, solamente el 16, solamente el 16. ¿Qué dice? No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Y el 17, por favor. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Muy bien, levante la vista, ya levante la vista, por favor. No haga trampa. Ya vamos a terminar. Entonces, tenemos dos actores. ¿Cuántos profetas hay en esta historia? En esta nueva escena. Dos. Un profeta de Judá y un profeta de Betel, que lo dicen viejo. ¿Ya? Ojo, no le digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y qué dice? Le hace la misma, ¿cierto?, propuesta. Ven, ¿cierto?, y come, y el profeta le dice, no, porque yo no soy como los demás. O sea, si Dios me ordena algo, yo lo cumplo al pie de la letra. Supongo que sabemos eso, ¿cierto? Muy bien. Y miren lo que dice, y aquí viene el desenlace. Versículo 18. Versículo 18. 18 y 19. Amén. Dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y todos ahí. Ahora la pregunta que yo le formulo: ¿por qué pecó? Porque desobedeció. Ya, porque desobedeció. Pero ¿cuál fue el gatillo que hizo que este profeta de Judá pecara? Lo engañaron. Ese es. ¿Cuál es su nombre? Hermano de. Muy bien. Ahí añade algo interesante. ¿Qué dijo? ¿Habían cuántos profetas en la historia? Dos. ¿Y qué hizo el más viejo? Según nuestro hermano David, le mintió. ¿Y quién le mintió? ¿Qué cargo tenía? Profeta. No dice falso, ¿o dice falso? Ah, ojo, porque muchos ahí necesitan lente y dicen, no, aquí fue falso. No dice falso. No dice falso. Si dice falso, no. Dice que era profeta. No les voy a contar el desenlace para que usted lo estudie y después diga, oh, el medio desenlace. Ok, el desenlace. ¿No? Ya, ustedes lo van a ver, ya. Pero uno de los dos muere. Con eso les digo todo. Uno de los dos muere. Así que ya, ok. Entonces, volviendo. Tenemos aquí, ¿cierto?, que el profeta de Judá, ¿cierto?, desobedeció a Dios. Y nuestro hermano David, ¿cierto?, también inspirado por Dios, dijo algo importante. ¿Por qué pecó? Porque lo engañaron. ¿Y por qué lo engañaron? ¿De qué forma lo engañaron? Mintiéndole. ¿Y quién fue el que le mintió? Apareció un demonio, apareció el diablo así, y le tiró azufre del infierno. ¿No? ¿Quién le mintió?
¿Sabe? Cuando yo siempre estudio esta parte, me quedo perplejo. Porque hoy en día, muchas iglesias, cuando se levanta un instrumento, dice ser profeta, profetiza, casi lo admiran como a Dios o como divinidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Bendíceme! Pero aquí la Biblia, ¿qué dice? Que un profeta, ¿qué cosa? Puede mentir. Lo dice la Biblia. No dice la Biblia que era un falso profeta. Dice que era un profeta. Por lo tanto, ¿se acuerdan la introducción que les dije? ¿Que les di? Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde la adversaria de las almas va y está usando todo para que el hijo y la hija de Dios se pierdan. Y cuando digo todo, incluye profeta, profetisa, pastor, pastora, ungido, misionero, el título que usted le quiera poner al hombre, el título que a usted se le venga a la mente, el diablo sí lo va a usar. Sí lo va a usar. Y yo no estoy inventando nada, lo dice la Biblia. Amén. ¿Usted le cree a la Biblia, no? Amén. Yo le creo a la Biblia. Porque a mí me dice el Apocalipsis que si yo le quito, Dios me va a quitar una parte del libro de la vida. Y si yo le agrego, Dios también me va a añadir las plagas postreras. Y como obviamente Dios, ¿cierto?, me hizo inteligente igual que usted, yo no quiero perderme. Por algo nosotros venimos cada día de reunión, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Por qué? Porque nos queremos perder. Porque nos queremos salvar. Y no tan solo nosotros. Hay personas detrás de nosotros llamados familia, seres amados, que también se quieren salvar. Por eso, iglesia, tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo aquel que se levanta en la iglesia es de Dios, bendíceme, por favor. No, cuidado con quien le ponga la mano. Porque acuérdese, la Biblia a mí me dice que en la antigüedad usó Dios un profeta para llevarnos en este momento una historia donde estamos viviendo en los postreros tiempos. Ahora usted me puede decir, pastor, no le creo. No le creo porque fue en el Antiguo Testamento y a mí no me gusta el Antiguo Testamento. Perdóneme, yo soy de la nueva, ¿cierto?, enseñanza donde a mí me gusta el Nuevo Testamento. Yo soy de la gracia, así que no me hable de nada del Antiguo Testamento. Bien, también hay, ¿cierto?, así. Pero usted sabía que Dios es bueno y Dios es sabio. Veamos lo que dice el 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo... Bueno, vamos a leer para tener el contexto, para que después no me apedreen y que yo estoy sacando texto fuera de contexto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y versículo 5 y 6. 1 Corintios 10, 1, 5 y 6. Vamos a enfocarnos en el 6, pero el contexto es muy importante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 5. Pero los demás de ellos no te agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Perdón. Repítelo otra vez, pastor. ¿Por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Ya? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí tiene la respuesta para los que odian el Antiguo Testamento. También Dios es misericordioso y es sabio, muy sabio, sabio, más que todos nosotros juntos.
en un pasaje del Nuevo Testamento dice: estudien el Antiguo Testamento, estudien las historias, porque lo mismo que el pueblo de Israel pecó, ¿qué cosa es para nosotros? Un ejemplo. Ejemplo, ejemplo, para que no nos suceda lo mismo. Si este profeta falló y ustedes me dijeron: sí, pastor, es una persona intachable, Dios, cierto, lo tuvo que bendecir. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que apareció otro profeta y fue engañado. ¿Por qué? Porque le mintió. Antes de terminar, a mí me gusta siempre preguntar a la iglesia, y por favor, el pastor González el pastor Leiva y la pastora no responden, porque le hice la misma pregunta. Los demás pueden responder. ¿Todas las mentiras funcionan o no? ¿Todas las mentiras sirven? ¿Todas las mentiras pueden engañarnos? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dice no? No, usted no, ¿ya? Todos dicen que sí, las mentiras engañan. ¿Ok? Acuérdense que a mí me gusta ser profe también. Ok. Si usted dice que las mentiras engañan, ¿sabe qué? Este vestón y este pantalón es de color blanco. ¿Me creen o no? ¿Qué dije? ¿Una verdad? ¿Qué dije? Vuelvo a repetir a ver si no escucharon. Vuelvo a repetir. Ustedes dijeron, pastor, todas las mentiras engañan. Ok, yo les voy a dar un ejemplo para ver si están correctos o no, porque acuérdense que todos estamos aprendiendo, ¿ya? Que no me lancen tomate afuera. Ok, entonces, yo dije, ¿saben qué? Iglesia, tengo un vestón y un pantalón de color blanco. ¿Me creen o no me creen? No. ¿Qué dije? ¿Una verdad? Entonces, ¿todas las mentiras funcionan? No. ¿Qué se necesita para que una mentira realmente engañe? ¿Qué se necesita? No verla. Ya, no verla. ¿Qué más? Buen punto, ¿qué más? Que coincida. Exacto. Por ejemplo, si usted va, ya para no ofender a nadie, si yo voy a comprar, ¿cierto? En el negocio, ¿cierto? De la vecina, que me cae bien, ¿cierto? Porque me regala a veces, me da fiado, por lo menos. Entonces yo voy a donde la vecina, ¿cierto? Bien contento, y yo le voy a comprar ciertos productos a un vecino, ya por si acaso si el ejemplo le ofende a alguno. El vecino. Ya, entonces tenemos un vecino, ¿cierto? Que yo le voy a comprar feliz de la vida, ¿cierto? Porque me pagaron más encima, entonces tengo el sueldo en mi mano. No voy con el sueldo porque la cosa está difícil. Entonces voy con un billete. Entonces yo compro ciertos productos y pago con un billete de 3,000 pesos. ¿Qué me va a decir el vecino? Aparte de mirarme con cara de poco amigo. No existe. ¿Y puedo comprar un producto con ese billete? No. Por lo tanto, significa que no todas las mentiras sirven y no todas las falsedades funcionan. Como dijo la hermana, ¿cierto? Tiene que ser apegado a la verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo engañar a mi vecino? A mi vecino, ¿cierto? Si yo voy con un billete de 5,000 pesos, pero falso, yo puedo engañarlo, ¿no? ¿Qué va a hacer el vecino o vecina, ¿cierto? Para que ella corrobore o él corrobore que es verdadero. ¿Qué va a hacer? Cuando usted le entrega un billete, ya la hermana dice, no sé, ¿qué dice? Ya lo mira hacia la luz, ¿qué más? Lo toca, ¿cierto? Es más rugoso, ¿qué más? Ya, pero ¿cómo lo verifica? Lo hace a la luz, lo palpa, ¿qué más? Ya, ¿cierto? Hay sello de agua, ¿cierto? Es decir, hay varias características que a mí me menciona y que a mí me enseña que yo debo conocer para que no me... Con esto termino. ¿Y usted sabía que cómo se le puede engañar a un cristiano y a una cristiana?
ya no se puede decir una mentira. No me diga eso, porque ahí yo me enojo. ¿Cómo se le puede engañar a un cristiano o a una cristiana? Con lo que usted usa todos los días. Con esto se puede engañar a un cristiano o cristiana. Si no me cree, vuelvo a insistir. ¿Cómo quiso tentar el adversario de las almas a nuestro Salvador? A través de la palabra. Y citó la Biblia. Vamos a ir a un versículo y con esto termino. Uno de los libros que más me gustan, aparte del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 13. Capítulo 13. Y para dar el contexto, porque no vamos a leer todo el capítulo, ya, porque ahí sí que se me enojan, vamos a leer solamente un versículo, pero habla del último engaño que va a haber en esta tierra. Y observemos con detalle lo que dice Juan. Ojo, dice Juan, no lo digo yo, lo dice Juan. ¿Quién puede leer? El capítulo 13, versículo 14. Amén. Por favor. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muchas gracias. ¿Qué dice la primera línea? Se le permitió ¿qué cosa? O mejor dicho, ¿qué cosa hace? Engaña. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Esos moradores, ¿incluye a nosotros o no? ¿O somos el extraterrestre que vino así un ovni, palo, nos dejó acá? Estamos incluidos, ¿no? Por lo tanto, la última engaño que va a sufrir este planeta incluye a cristianos y no cristianos. Y adivina este poder. ¿Quién va a utilizar? La Biblia. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea de hoy en adelante? ¿Leerla? Estudiarla. Porque San Juan 5:39 dice, estudiar la Biblia porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice léala, chiquillos. No dice la Biblia. ¿O usted no le cree a Jesús? Yo le creo a Jesús. Y Jesús dijo, estudiarla. Porque el último engaño va a ser al final en la Biblia. El mundo, y si no nos vemos nunca más, se van a acordar de mí porque el Espíritu Santo le va a hacer ese trabajo. El mundo se va a polarizar en dos. Y todo el mundo va a creer en Dios. Pero un grupo minoritario va a tener la verdad. Porque solamente ellos se van a basar a la Biblia y solo Biblia. Pero el mundo entero, casi la mayoría, va a creer que está en lo correcto. Pero su base bíblica, su base cristiana, su base de fe, no va a estar en la Biblia. Lo que me dijo el pastor, lo que me dijo el hermano, lo que me dijo la hermana, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, y no con un escrito está. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque mi intención es que todos nos veamos, si no nos vemos aquí, nos veamos allá en el cielo. Esa es mi intención, como también Dios. Así que ha sido un privilegio enorme de haberlos conocido, de haber conversado con ustedes, porque como ya me conocen, no me gusta tanto, ¿cierto?, tirar palos ni hablar, sino que me gusta conversar con la iglesia. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. No sé si me permite orar para finalizar la predicación. Les invito a doblar las rodillas para ir ante la presencia del Todopoderoso. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado y bendecido sea su santo nombre. Gracias por darnos este bello privilegio de estudiar sus sagradas escrituras. Padre,
te pedimos, te rogamos, te suplicamos que tú, a través de tu Santo Espíritu, seas recordándonos, seas, Dios mío, haciendo la conciencia en nuestras vidas para estudiar las Sagradas Escrituras y no movernos con sentimientos, sino con un escrito está. Porque como tú nos enseñaste en esta noche, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ayúdanos, eterno Dios, porque solos no podemos, solos estamos derrotados. Pero como dijo el apóstol Pablo, y en esa fe creemos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Padre, bendiga grandemente la iglesia del pastor González. Bendiga, Dios mío, desde el más joven hasta el más anciano. Bendiga, Dios mío, cada hogar representado en esta hora de la noche. Padre Santo, que cada uno pueda llevar esta pepita de oro que hemos estudiado, como también en la iglesia de nuestro pastor Leiva y su esposa y su iglesia, que puedan ser bendecidos. Ayúdalos, eterno Dios, en esta tarea hermosa de poder estudiar tus Sagradas Escrituras, de poder crecer cada día en lo espiritual y dejar de lado lo material y lo mundano que está de más. Ayúdanos a enfocarnos porque escrito está: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre Santo, gracias, muchas gracias. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús.